Hoy se hablará de uno de los imperios más grandes de la historia, notable por estar muy adelantado a su tiempo. ¿Sabías que esta civilización, la antigua Roma y el Imperio Romano, sigue siendo admirada por los logros y el progreso que alcanzó? Quédate hasta el final para descubrir un increíble dato que cambiará tu perspectiva. Según la leyenda, los gemelos Rómulo y Remo, amamantados por una loba, fundaron Roma en el año 753 a.C. El escudo de Roma representa esta escena, pero dejando de lado las leyendas, parece que Roma surgió del asentamiento de varias tribus latinas y sabinas en las 7 colinas que rodean la ciudad. Desde su fundación en el 753 a.C. hasta el 509 a.C., Roma fue una ciudad-estado gobernada por una monarquía. El primer rey fue Rómulo, seguido de otros 6 reyes. Los primeros 4 eran latinos y sabinos, y aunque establecieron las bases de la ciudad, la economía de Roma se basaba en la agricultura y la ganadería. Durante esta época, Roma comenzó a conquistar territorios y aumentar su poder. Los últimos 3 reyes fueron etruscos, quienes sentaron las bases del futuro poder de Roma, especialmente a través del comercio. Desde el principio, la sociedad romana se dividió en 3 clases sociales. Los patricios, que eran la élite con poder y dinero. Los plebeyos, que eran campesinos, artesanos, ganaderos y comerciantes. Y los esclavos, que eran propiedad de sus dueños y podían ser tratados a su antojo. El último rey de Roma, Tarquinio el Soberbio, fue un gobernante despiadado que fue finalmente derrocado. Cansados de su tiranía, el Senado abolió la monarquía y Roma se convirtió en una república. Antes de seguir, si es tu primera vez en este canal, te invitamos a suscribirte. Aquí exploramos juntos nuestro pasado, analizamos nuestro presente y nos aventuramos a descubrir lo que nos depara el futuro. Ahora sí, continuemos. El Senado era un consejo de ancianos que representaba al pueblo romano y elegía al rey. Con el tiempo, asumió diversas funciones, como la ratificación de leyes, asesoramiento a magistrados y la dirección de la política exterior, las finanzas y la religión. La República Romana duró casi 500 años, desde el 509 a.C. hasta el 27 a.C. Durante este periodo, Roma se expandió gradualmente, conquistando toda la península itálica entre los siglos IV y III a.C. En el siglo III a.C., la ambición romana se extendió más allá de las fronteras italianas, rivalizando con las grandes potencias de la época, especialmente Macedonia y Cartago. Cartago, una ciudad-estado de origen fenicio, dominaba el norte de África y se enfrentó a Roma en las guerras púnicas. En la primera guerra, Roma ganó control sobre Sicilia. En la segunda, Aníbal utilizó la península ibérica como base para atacar Roma, cruzando los Alpes con elefantes. Sin embargo, Roma eventualmente derrotó a Aníbal en la batalla de Zama. En la tercera guerra, Cartago fue asediada y se rindió sin resistencia. Roma también conquistó Grecia, derrotando a macedonios, ilirios, espartanos y la Liga Etolia, incorporando gran parte del arte clásico griego a su propia cultura. Roma continuó su expansión conquistando Hispania y la Galia. La conquista de Hispania tomó 2 siglos y tuvo momentos clave como la guerra lusitana contra Viriato y el sitio de Numancia. Un personaje destacado en la conquista de la Galia fue Julio César, quien tras su victoria en Alesia se rebeló contra Pompeyo y el Senado, ganando la guerra civil y proclamándose dictador perpetuo. Durante esta guerra, Julio César tuvo un romance con Cleopatra, con quien tuvo un hijo, Ptolomeo XV, aunque nunca lo reconoció oficialmente. Julio César fue asesinado en el Senado durante los idus de marzo por un grupo de senadores conservadores liderados por Bruto. Su hijo adoptivo, Octavio, vengó su muerte, derrotando a los asesinos de César y a Marco Antonio, consolidando su poder. Octavio se proclamó emperador en el 27 a.C., convirtiéndose en Augusto y marcando el fin de la República y el inicio del Imperio Romano. Augusto lideró la dinastía Julio-Claudia, un período de gran esplendor para el imperio. Durante su reinado, se completó la conquista de Hispania y comenzó la Pax Romana, un período de paz y desarrollo económico.
Entre los emperadores de esta dinastía destacan Calígula, conocido por su tiranía y extravagancia, y Nerón, famoso por sus ejecuciones y persecuciones de cristianos. Entre los años 43 y 84 después de Cristo, Roma conquistó Britania y construyó el Muro de Adriano. En el año 68 después de Cristo, Nerón fue forzado a suicidarse, dando paso a una breve guerra civil y a la dinastía Flavia, que duró 27 años y construyó el famoso Coliseo de Roma. La siguiente dinastía, la Antonina, es considerada la época de mayor esplendor de Roma, con emperadores como Nerva, Trajano, Adriano, Antonino Pío y Marco Aurelio. Bajo Trajano, el imperio alcanzó su máxima extensión. Tras la muerte de Marco Aurelio, su hijo Cómodo asumió el poder, marcando el inicio de una era de corrupción y conflictos internos. Su asesinato llevó al período de la anarquía militar, donde el ejército nombraba a los emperadores. Durante este tiempo la inflación se disparó y el imperio sufrió un declive generalizado. Diocleciano intentó reorganizar el imperio dividiéndolo en 4 partes, pero su éxito fue temporal. Constantino el Grande, sucesor de Diocleciano, legalizó el cristianismo y fundó Constantinopla como la nueva capital del imperio. En el 395 después de Cristo, Teodosio dividió el imperio entre sus hijos, creando el Imperio Romano de Oriente, Bizancio, y el Imperio Romano de Occidente. Este último no pudo resistir las invasiones germánicas y colapsó en el 486 después de Cristo, marcando el inicio de la Edad Media. El Imperio Romano de Oriente, más conocido como el Imperio Bizantino, sobrevivió hasta el siglo XV. A pesar de su decadencia, el Imperio Romano dejó un legado duradero en la cultura, la lengua y las leyes de muchos países europeos. El latín, lengua del imperio, es la base de idiomas modernos como el italiano, español, portugués, francés y rumano. Además, el derecho romano influyó en los sistemas legales modernos. Las construcciones romanas, como calzadas, faros, anfiteatros y acueductos, aún se conservan en muchas regiones que formaron parte del imperio. Las clases sociales en la antigua Roma surgieron como resultado de la evolución histórica y la organización social de la ciudad desde sus orígenes. Esta estratificación social fue moldeada por diversos factores, incluidos la economía, la política y las conquistas territoriales. A continuación se describen las 3 principales clases sociales en la antigua Roma: patricios, plebeyos y esclavos, así como el papel que desempeñaban cada una de ellas. El increíble dato que guardamos para el final es el siguiente: las clases sociales en la antigua Roma estaban claramente definidas y desempeñaban roles específicos que contribuían al funcionamiento y la estabilidad de la sociedad romana. Los patricios dominaban el poder político y económico, los plebeyos luchaban por sus derechos y participación en la vida pública, y los esclavos, aunque sin derechos, eran fundamentales para la economía. Esta estructura social fue una característica central de la antigua Roma y tuvo un impacto duradero en su historia y desarrollo. Roma sacó lo mejor y lo peor del ser humano, y su legado sigue siendo una fuente de admiración y estudio. Puedes suscribirte al canal. Hasta la próxima.